Bueno, bienvenidos a la sala divergente. Hoy vamos a hablar de un país europeo, en la zona de los Balcanes. Se trata de Serbia, ¿no? Bueno, un país que Serbia. limita con muchos vecinos. Por ejemplo, con Hungría, Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Kosovo, ¿no? Tiene Correcto. unos 7 millones de habitantes. Y bueno, tras la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer un poquito de historia, unos 100 años, no mucho más. Tras la Primera Guerra Mundial se formó el Reino de Yugoslavia y después de la Segunda Guerra Mundial se formó la República Federal Socialista de Yugoslavia. Y bueno, desde 2006 es un nuevo estado tras la separación de Montenegro. Hubo una guerra en los 90, pero Eh, actualmente, pues, se trata de Serbia, ya sin Yugoslavia, ¿no? Aquí tenemos a Luis Herrera, que es de Caracas, Venezuela, pero lleva desde 2010, ¿no? Era ahí en Belgrado, 15, 15 años ya aquí en 15 Belgrado, años. Serbia, claro. Muy bien. Y él es modelo y trabaja de empresario ahora ahí en la capital de Serbia, ¿no? Eh, Es también creador del primer restaurante de los Balcanes de comida venezolana. Así que es aficionado también a los deportes, sobre todo al baloncesto. Bueno, supongo que es un tipo alto. ¿Cuánto mides, Luis? Eh, Hola, José, ¿qué tal? Gracias por la invitación aquí a tu Un canal. placer. Un placer para mí igual. Mido 1,94. Entiendo lo del baloncesto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué te hizo llegar hasta Belgrado o hasta Serbia? Bueno, yo soy de madre venezolana y de padre Ujú. español de Tenerife. Ajá, Canario. Ujú. A través de un tema bueno, siempre iba a Tenerife de pequeño por la Ujú. familia, parte de padre, y luego de grande por los carnavales, claro, de Tenerife, que son fantásticos, son Sí, el muy segundo, el famoso. segundo, segundo carnaval mejor del mundo. Primero es Río de Janeiro, Brasil, y el Ujú. segundo es de Tenerife, España. Y luego de esos viajes, bueno, siempre había tocado Madrid y yo retomé la moda, o sea, porque fui modelo desde pequeño, hasta de 16 años hasta los 20, luego lo retomé de los 23 y luego hasta los 25, pero porque también tenía que hacer cosas, estudiar, tenía que hacer la carrera de publicidad, de comunicación social. Y en uno de esos momentos en Venezuela volví otra vez a la moda, siempre volví a la moda, comerciales y tal, y campañas. Y salió la idea después de Tenerife, tenía ya un nuevo material fotográfico y me quedé en Madrid visitando varias agencias de publicidad y ahí me quedé viviendo en Madrid 3, 4 años y fue donde conocí a mi esposa, que es serbia, y en ese momento yo obviamente no tenía nada, ni idea de dónde estaba Serbia. Claro, Por diferentes razones, porque nosotros siempre, nuestro destino turístico siempre era Estados Unidos y los puntos claves digamos, de Europa como España, Francia, Italia, los ujú. más comerciales. Y así fue que después de vivir en Madrid, visité Serbia y vine por un mes, me quedé 3 meses, volví a Madrid, vine otra vez por 3 meses. Después estuve allá en Venezuela y nada, aquí decidimos hacer la boda y es la razón por la cual sigo viviendo aquí en Serbia. Muy bien. ¿Cuál fue tu primera sensación al pisar ese país nuevo para ti? Bueno, fue un poco raro, un Un poco poco raro raro, ¿no? Te sentí un y poco... te explico por qué. En ese momento, pues, digamos, hace 15 años, Serbia no es lo que es hoy en día. Es decir, Serbia ha crecido mucho en temas urbanísticos y era una ciudad mucho más gris. Era una ciudad donde, bueno, después estaba recorriendo muchos sitios muy bonitos y llegar a Serbia en ese momento era mucho muy gris, la ciudad era muy gris.
Y Ujú, entonces fue un poquito de shock, pero al paso del tiempo, el cariño de los serbios y lo cariñosos que son los ujú, hospitalarios, te vas sintiendo como en familia, se parece mucho ujú. a nosotros los venezolanos, en ese sentido de hospitalario, ¿sabes? Claro, eso es lo que ayuda más. Pero en principio fue un poco de shock, pero Ujú. después fue mejorando porque Después ya te pasamos. adaptaste. Ajá. Bien. Eh, bueno, ante un curioso visitante, un viajero que le guste recorrer el mundo, ¿qué se le recomendaría por tu parte que visitase, ¿no? ¿Qué ciudades o en relación a lo urbano y qué sitios naturales del país, De Serbia como tal. de Serbia? Bueno, Serbia y Bueno, las ciudades que tú creas o Serbia, hayas Serbia, conocido. bueno, hablemos en principio de Yugoslavia como tal, que Ajá. lo decías tú al principio, conformado por 5 países, Ujú. Macedonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Serbia. No sé si se me escapa alguno. Y Bueno, Montenegro, ¿no? Quizás. Montenegro, sí, claro. Claro. Montenegro. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos los países, a todos, o sea, Ajá. hoy en día todos esos países, pero antes era Yugoslavia como tal. Eh, Me parece interesante. Eslovenia fue el primero en entrar en la Unión Europea. Ujú. Está muy, muy avanzado, está muy bonito. Estuve ahí. Luego estuve en Bosnia también, a mí me gustó mucho. Luego estuve en Croacia, fenomenal, fantástico. Croacia tiene mucho que ver. Luego Macedonia, no me gustó mucho. En Montenegro no he ido, solo me falta ese país por decir que estuvo en toda Yugoslavia. Y hablando de Serbia, bueno, Belgrado obviamente es lo máximo. Puedes empezar por Belgrado. Describe eh, Belgrado qué es recomiendas de Belgrado. Ujú. la capital. Belgrado tiene mucho, mucho que ver. O sea, primero, aquí en Belgrado como tal, la fortaleza, sus calles. Luego tienes Novi Sad, que es otra ciudad como Belgrado que pertenece, Al norte. entramos, está en Belgrado. En Serbia, digo. Está interesante. Luego tienes a Lepinski Vir, que es donde la civilización más antigua descubierta los primeros supuestamente, ¿no? No Ujú. tengo certeza de que eso sea Sí, real. Debe inscribir los Vincha, esos fueron los primeros según existentes de vida en el mundo. claro. Que queda justamente queda enfrente de Rumanía. Ah, Ahí se encuentra esa área hay una montaña emblemática. Luego tienes Slatibor, que está muy bonito, y ahí tiene una especie de resort. Director cinematográfico Emir Kusturica, que ujú. viene siendo como un Pedro Almodóvar Del para país, los ¿no? directores. Y Kusturica aquí es uno de los que ha hecho muchas buenas películas. Tiene ahí y es muy todo en madera, es muy bonito. Ujú. Hablé de Novi Sad, es una otra ciudad como Belgrado, muy parecida. Slatibor, Lepinski Vir, luego tienes otra que se llama Niš, que es un poco más gris. Y Y ahí lo que abundan también interesantes, según he leído, son los monasterios, ¿no? Monasterios medievales. claro, por la parte ortodoxa, sí, por la parte Ajá. ortodoxa, los monasterios interesantísimos, claro, de conocer. Pero digamos que los serbios son la mayoría ortodoxos, sí, ¿no? Sí, en su totalidad, Totalidad. 95%. Ajá. Perfecto. Cristianos son más o católicos, digamos, los croatas. 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 Sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Pero Bueno, Belgrado tiene mucho, afuera tienes montaña, tienes una montaña que se llama Tara,
Hay Ujú. mucho que ver, hay mucho, o sea, hay mucho que, no solamente Sí, Belgrado, que Belgrado te puede consumir como ciudad, aunque es pequeño, claro. pero, Luego, pero tiene mucho tiene mucho que hacer y es una ciudad muy alegre. De hecho, si lo miras ahí, ves, es la ciudad donde tiene una vida nocturna, yo creo que el número uno o número dos en el mundo, algo así, porque sí, todos los días aquí es viernes, o sea, en realidad, sí, ¿no? todos los días siempre sale algo, siempre hay una movida, siempre hay algo, siempre hay. Ujú. Bueno, he visto también que el país tiene hasta casi un 30% de territorio forestal, ¿no? O sea que seguro que tiene algunos parques nacionales de estos bellos, ¿no? Que merecen la pena. Sí. Y bueno, a nivel de agricultura está muy bien, o sea, ha crecido mucho también, o sea, tiene mucho que ofrecer. Es una tierra muy rica que da buenos frutos. Que es el fuerte de la economía del país. La Mira, agricultura, uno de ellos el, sería el fuerte de la economía de Serbia básicamente son los minerales. los minerales. Hay mucho carbón, Ujú. hay mucho cobre, hay oro. Y en la parte de la agricultura que está creciendo mucho y tiene aliados comerciales de toda Europa y esa parte ha crecido mucho, lo que está muy bien, muy bien. Los serbios son muy orgánicos en realidad Ujú. y les encanta todo lo orgánico, producen todos ellos hasta su propia comida. Hay un fenómeno que pasó en la época de Tito, el mariscal Tito, que fue el presidente de Yugoslavia. Era una época de mucho ingreso de dinero, muchas compañías, se fabricaba de todo aquí. En esa época era potencia mundial Yugoslavia. Se dice que si Yugoslavia hubiese seguido como tal, hubiese sido tal vez mucho más que Estados Unidos. Pero bueno, las cosas no fueron así y se dividieron. Pero en esa época de mucha bonanza, todas las familias, en su mayoría, tenían apartamentos en Belgrado y o tienen, y casas de campo, es decir, casas de fines de semana. Ah, Entonces, era una época buenísima. En la casa de campo vives tú esa experiencia como que tienes tus propias frutas, la bebida claro. aquí, no sé si la sabes o lo sabes. Sí, un licor de Se llama, cereza, ¿no? Parece que no, es. se O llama de. raque, sí. Raque, es Ah, la bebida, y se produce aquí. Tuve la oportunidad de hacerla yo también en esa casa de campo de la familia. Y es interesante el proceso. La raque de verdad un poco fuerte. En principio te pega, pero después como que le sí. agarras cariño. Bueno, entonces, históricamente la época, digamos, comunista, ¿no? La de Tito no fue mala, ¿no? En comparación con otros países No, más no, cercanos a la Unión Soviética, ¿no? de hecho, No. hay una película, yo se la recomiendo mucho a la gente que la vean y aprovecho tu espacio y tu canal para las personas que quieren saber un poco más de qué fue lo Ujú. que pasó realmente en la época de Tito. Eh, Él le vendió un proyecto a Estados Unidos de ir al espacio. Entonces le dio una fórmula a Estados Unidos que obviamente nunca funcionó. Y hay el documental se llama Houston, We Have a Problem. Se llama así el documental. Y ahí De quién es el director? ¿cómo? ¿El director de la película? ¿Quién es? No sé quién es el director de la película, Ya, pero pero se bueno, llama así, Houston, We vale. Have a Problem. Ahí te explica mucho de lo que pasó en En ese esa momento de época, ¿no? Tito, en esa época de Mm. Tito, que le vendió ese proyecto espacial a Estados Unidos y lo que totalmente fue un fracaso. Y luego vino bueno, y aparte después de ese proyecto, bueno, el presidente de Tito, el mariscal, le dijo a Estados Unidos, no se preocupen, yo, lo dice en el documental, claro, no funciona todavía el proyecto de ir al espacio, pero yo tengo el mejor carro del mundo, que se llama el Yugo, que todavía existe aquí, los carros Yugo, que es una especie de un carro pequeño muy antiguo, Sí. y Estados Unidos, bueno, ok, mientras tanto
llegamos a la fórmula tuya para ir al espacio. Ok, hicieron un comercial, o sea, una publicidad de ese auto en Estados Unidos y resultó que fue mucha gente, los americanos lo compraron, pero resultó el auto que dio más problemas en la época de Estados Unidos. Y Vale. cuando después fue el bombardeo de la OTAN en el 99, la primera bomba que cayó fue en la fábrica de Yugo, como una especie de... De represalia, claro, de venganza. Ajá, totalmente. Bueno, Pero bueno, esta parte de Europa del Este tiene mucha historia y es muy interesante. ujú. Como te Bueno, dije, claro, entre tantas fronteras que he visto por tierra que tiene Serbia, ¿con qué país estáis mejor hermanados o hay mejor relación? ¿Y con qué países hay menos relación? mira, te cuento algo. No sé, hace 8 años o tal vez 10, siempre viajábamos a Croacia y en ese momento íbamos después de la playa a los sitios de comida, mi esposa y yo. Y yo le decía, ¿por qué no hablas tú? Es tu idioma. O sea, es diferente acento, pero Sí. básicamente el mismo se entiende. Y entonces ella tenía una paranoia porque antes había mucha diferencia entre esos hermanos de lo que era Yugoslavia. Que si, por ejemplo, te veían por un auto, por un coche, de la matrícula de Belgrado, te podía romper los vidrios, te podía pasar algo, qué sé yo. Pero ya eso quedó en el pasado. Hoy en día la relación con Montenegro, la relación con los croatas serbios, con todo lo de Europa del Este, a nivel de personas, de nuevas Ujú, generaciones, digamos, ya no existe esa paranoia como existía antes. Ya, claro. tal vez a nivel gubernamental siempre como que le conviene que exista un poquito de conflicto, Entiendo. pero, pero yo no, o sea, yo que los he visitado todos, no he visto ningún tipo Hay, no, hay normalidad entre vecinos ahora, digamos. de irregularidad a nivel Ujú, claro. de ciudadanos, entre otros países. A nivel gubernamental no profundizo tanto, Sí, porque ya pero es política más elevada, más... Es sí, otra historia, ¿no? sí sé que habrá alguna diferencia como tal. Claro que sí. Bueno, actualmente, ¿cómo es el nivel socioeconómico del país? Bueno, ¿Hay muchas diferencias sociales entre parte de la población o está nivelada la mira, cosa así? no, fíjate que el que tiene mucho, tal vez por alguna herencia, familia, alguna empresa y tal, no se diferencia mucho del que no tiene. O sea, porque, y eso también fue una anécdota que me pareció interesante comparándolo con Venezuela. Ujú. Los venezolanos siempre hemos sido un público que así no tengamos nada, pero siempre usamos lo último, es decir, el último teléfono. Entonces no hay como esa diferencia de cómo lo Sí. consiguen, pero no sé. Hay mucho, ¿cómo se llama esto? Ayuda de, ¿qué pasa? Que muchos seres se fueron a Alemania a trabajar. Hay mucho, entonces, el país como tal vive de muchas remesas, de ayuda de otros seres que se fueron a trabajar a otros países como Alemania, en su mayoría Alemania. Y es una economía muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí, los sueldos se han elevado un poco, pero cuando yo llegué aquí, un sueldo normal era de 350 euros, 400, 500, estaba bien. Claro. Y luego, bueno, un poco se ha subido, ha cambiado, Ujú. pero y también era muy barato, porque tú aquí, o sea, aquí no es euro, pero claro, la gente también se mueve con euros y ahí tú lo cambias a la moneda local, que son los dineros, y con 100 euros en ese momento, en esa época, bueno, lo cambiabas y durabas 2, 3 días comiendo en los mejores restaurantes, era todo muy barato. Claro. ¿Qué pasa? A raíz del tema y así funcionó por mucho tiempo, a raíz del tema guerra Rusia-Ucrania, vinieron muchos rusos, muchísimo, muchísimo. Hoy en día Belgrado parece Moscú.
En Y ruso de la entonces, parte ucraniana, dices, ¿no? ¿Te no, refieres? no, los O, rusos o en de Rusia, general, en en general, general, sí. Mm, rusos de Rusia. Y los ucranianos, obviamente, aquí, pero más rusos que ucranianos. ¿Y qué pasa? ujú. Muchas dañaron el mercado. ¿En qué sentido? El mercado inmobiliario tuvo un crecimiento, o sea, un aumento de Salvaje, ¿no? muy salvaje, muy salvaje. Por ejemplo, un apartamento, un buen apartamento, digamos, dos habitaciones, digamos, 80 100 metros cuadrados, te costaba 500 euros en esa época. Claro, era ajustado con el salario, ¿no? Tenías un... Y siempre ha sido así, entonces tenías 500, pero bueno, tal vez la otra parte tenía 500, entonces pagaba un piso muy bueno en 500. Hoy en día, después de esa llegada de tantos rusos, un apartamento que era de 500 ahora te cuesta 1000. Es ¿Entiendes? como si fuera unos fondos de inversión, ¿no? Como actualmente pasa en España, ¿no? A lo bestia, una forma de invertir y luego especular. Pero España es otro tema. Mm, Aquí sí, básicamente surgió por la llegada de los rusos. Entonces, ¿qué pasa? La gente, o sea, yo que tengo, ujú, si yo tengo dos apartamentos, el apartamento mío lo claro, alquilaba y lo que hizo mucha gente fue lo siguiente, se fueron de sus apartamentos a casa de los padres o a las casas de campo, que te digo yo, de los fines de semana, y rentaban el apartamento porque ahora, no, imagínate, lo rentas por 1000. claro. Para el serbio era, eso es inalcanzable. O sea, para otra gente, igual, pagar una renta de 1000 euros es mucho, porque no tienes los suficientes ingresos para poder costear ese costo tan alto de la vivienda. Y eso fue una de las partes que dañaron la economía serbia como Mía. tal. Y luego vino la inflación y lo de los productos, el tema de transporte, todo subió y ahorita se puso, bueno, hasta el punto de que yo he viajado a España, he viajado estaba en otros sitios de Europa por ejemplo, Francia y lo veo mucho más barato que Belgrado ahora. Imagínate tú al nivel que se llegó aquí. Pero bueno, la gente, lo que te digo, la gente por eso me recuerda mucho a los latinos, porque tienen la capacidad de seguir hacia adelante y sobrevivir. Eso está bien. Bueno, y hablando un poco del tema gastronómico, eh, ¿qué te pareció la primera vez las comidas de ahí del país? ¿Te adaptaste a ellas o echabas de menos lo de Venezuela? Bueno, ¿Supiste? yo a pesar del tema del restaurante venezolano, yo nunca fui tan fanático de la comida venezolana, aunque es muy rica, sus arepas, las Sí. empanadas, los pequeños, Ujú, todo el tema, los asados, pero luego te encuentras con un totalmente diferente tipo de gastronomía. Y bueno, sí, es muy rica, pero al mismo tiempo, o sea, es mucha carne, mucha carne. Tiene los chevapis, tiene el care Giorgio, que es famoso, que sí, carne con queso por dentro y interesante. Los chevapis son pedazos de carne más pequeñas que parecen que son muy famosos en Bosnia. Bosnia son los mejores chevapis de la zona. Y las ensaladas son buenas. Tienen un plato que se llama el sarma, que lo hacen por la ujú. época de diciembre y tal. Y bueno, con arroz y carne, muy bueno. Pero tienes que tener cuidado porque dentro de todo tiene mucha grasa. Es- Claro. si me Y preguntas a mí, que yo no es que me sí, cuido mucho, pero trato más o menos de llevar una dieta balanceada. claro. Pero no, muy rica la comida. ¿Y qué Y tal el público en tu restaurante de comida venezolana? ¿Les ha sorprendido esos nuevos sabores a ellos? ¿Cómo lo han recibido los bueno, pues, serbios? yo hice primero uno y luego Ujú, por la pandemia lo cerramos y luego la gente lo estaba como pidiendo. ujú. Hice el segundo y mucha receptividad de los serios porque claro, es algo que no existe, algo que no existía, innovador. Y la receptividad fue fantástica, o sea, la gente con las arepas, la gente con las empanadas, los pequeños.
En España hay muchos Sí, sí, restaurantes venezolanos, he visto, gracias al éxodo de tantas personas que se fueron de Venezuela que están allá en claro. España viviendo. ¿La comunidad hispanohablante es pequeña o es algo importante ahí en el país? ¿O Bueno, es la comunidad como tal hispanohablante aquí, o sea, somos pocos, es decir, muy poco? Ujú, venezolanos tal vez habremos 30 personas. ujú. Luego tienes un poquito de Colombia, luego tienes un poquito de Chile, luego tienes algunos que otro colombiano, pero pues, muy poca. Lo que sí hay más cubanos porque los cubanos tenían libre visado, tenían. Y entonces el único sitio donde podían ir los cubanos era o Rusia o Serbia. Y porque ahora tengo muchos amigos cubanos. En Rusia los trataban muy mal, muy mal. Y entonces, claro, le quedaba la única opción era venir a Serbia. Pero, ¿qué pasa? Que los cubanos no querían quedarse en Serbia porque no les parecía atractivo por el tema de que trabajaban mucho y le tenían un salario de 500 euros. Entonces ellas tenían esa, esa fantasía de llegar, por ejemplo, a Europa como tal, ¿no? O sea, estamos en Europa, pero no pertenecemos a la Unión Europea. Y entonces para ellos era como, bueno, quiero Italia, quiero España, y se iban ilegalmente, porque obviamente no tenían visa para ir a la Unión Europea, pero se iban ilegalmente por montañas y Ujú. total que llegaban. ¿Y qué pasa? La Unión Europea le puso un freno a Serbia como tal y le dice, mira, ¿sabes qué? O sea, o tú paras el tema del visado o te sancionan algo. Entonces le pusieron visa a los cubanos. Claro, Muchos se quedaron, pero muchos se fueron. Y ahora le piden visa y ya no hay tanto, o sea, ya no llega, hay tanto ingreso de cubanos aquí a Serbia. claro. Pero la mayoría sí fueron cubanos, pero por esa razón, porque o sea, huyeron Se entiendo, entiendo. del Y, castrismo, digamos. claro. Y el tema de la Unión Europea, ¿tú crees que la gente tiene ganas de pertenecer a la Unión Europea, Europa de Schengen y todo No, eso? ¿O no, es un... yo creo que Serbia no le conviene, ¿no? no le interesa y no le conviene, ¿no? ¿Entiendes? Ujú, Tampoco cumple con los requisitos, aunque, como te dije en un principio, Serbia ha cambiado mucho, ¿no? Serbia no es el Serbia que yo conocí hace 15 años. ujú. Serbia es totalmente diferente. Hay un cambio urbano para bien. O sea, Claro, se mira ahora mucho mejor que se nota la evolución. Y para no entrar en tema, yo sé que todos los países, los gobiernos son corruptos y mucha gente está en contra aquí del presidente ¿no? Alexander Vučić, pero yo digo por lo menos, mira, bueno, todos los gobiernos son corruptos, en su mayoría, pero que por lo menos tú veas un progreso en el país, entonces eso significa algo que está bien. Al final todo el mundo, todos ellos van a robar, pero están colaborando con el creo que país, sí. haciendo algo positivo, Ujú. está bien. Te iba a preguntar también, Luis, sobre el idioma a la hora de aprenderlo. ¿Te ha resultado muy complicado? Porque aparte se suma el alfabeto distinto, ¿no? ¿Te resultó muy Bueno, difícil el cirílico sí? sí, el cirílico todavía no lo domino, bueno, porque no le puse tanto interés, pero obviamente ya hablo serbio, digamos un 90% a la perfección. Falta un 10, pero falta un 10 por solamente el tema de palabras que hay palabras que todavía no, o sea, Claro, normal, sí. tengo. Pero en principio fue traumático. Yo un día me desperté y dije, bueno, yo quiero tomar clases de serbio. Entonces busqué cursos, no quería grupo, quería como directamente uno y uno. O sea, un profesor y yo, una profesora y yo. Y el primer día, la primera semana en el Sufriste, ¿no? curso fue traumático porque Claro. decía, "Pau, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago aquí?" ¿Sabes? Entonces, Ujú. fue como, pero ya después con el tiempo lo vas agarrando, o sea, lo vas agarrando y Claro, ya te a rodeas en fuerza un del ambiente día a que día, pues lo vas vivir. agarrando y lo estudié. Hoy en día lo que te digo, lo hablo bien.
y lo entiendo perfecto. Pero sí fue un poco trabajo. Sí fue. Es difícil, muy difícil. Muy difícil, ¿no? Bueno, de todas formas, ¿qué es lo que más, ya por último, antes de terminar, lo que más te gusta, lo que más No, te encanta de... seguimos. No, digo por cuestión de, de tiempo. ¿Qué es lo que más te encanta de ese país, de Serbia? ¿Y qué es lo que menos? Lo que más me gusta de serio, lo que te dije en principio, su gente son Ende. Mm, hilarios, de verdad, en términos ellos tienen aquí lo que se llama la eslava, son 2 días de santo, de cada quien tiene su santo diferente y que ahí te invitan a un día de santo y ahí, o sea, mm, independiente. Puede ser una casa que sea muy humilde, pero te dan todo. Y puede ser que tú vayas otro día a esa casa, a otra, o a alguna no, otra casa que claro, tampoco tenga un poder adquisitivo alto, no te va a faltar de nada. Lo tienen todo, o sea, así, es impresionante. eso es lo mejor, sí. Lo que menos me gusta, realmente no hay nada que me desagrade en El realidad. frío a lo mejor en invierno. No, a mí me encanta. Por ejemplo, ahorita, Sí, se diría Beograd, Débora. significa la ciudad blanca, veo como Ajá. Grad de ciudad, entonces veo Grad Por la es la nieve, ciudad ¿no? blanca. Claro. Por la nieve, porque antes sí era muy loco, había un metro, casi un Ujú. metro y medio de nieve cuando caía esa nevada fuerte. Y casualmente este año también fue así, fue muy duro. Pero no, a mí me encanta el frío. Me encanta el frío, a pesar de que vengo del Caribe, de Venezuela, que siempre hay un clima perfecto de 20, 25, 27 grados estándar Bueno, claro. todo el año. Supongo que ya No, estás ahí, no, supongo que ya estás ahí súper integrado y no tendrás intención de regresar a Venezuela, ¿no? Si ya tienes ahí tu vida, no, tu... yo siempre he ido a Venezuela, Ujú, siempre iba 2 años, 2 veces por año. ujú, Viví todo ese proceso de la locura venezolana. Pero lo que pasa es que luego cuando nacieron, la última que estuve fue cuando nacieron mis niñas, llegué aquí y luego empezó la corona. No he ido ya, bueno, ya tienen casi 6 años este año, no he ido ya luego de eso. Pero sí, no, man, ya tengo familia, de hecho, también tengo inversiones allá de nivel de real estate, me encanta Venezuela, un país fantástico, bello, hermoso, tienen una gran margen, bonito, o sea, seguro. y espero que ahora Ujú. sea mejor, ¿no? Con todo esto que se está dando, con este nuevo transición de gobierno. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, y ya antes de finalizar, si algún oyente quisiera ponerse en contacto contigo, preguntarte algo, ¿tienes alguna red social, alguna web en internet o cómo podría hacerlo? Sí, sí, claro, tengo mi Instagram, Ujú, que es @luigi27. ujú. Luego está el Instagram del local, Simón Bolívar Bar, Luigi con Y al final. Con Y. Ujú, Eh, sí, claro que sí. Que no, siempre abierto. De hecho, lo que te comenté, uno de los planes que tengo, porque tuve una entrevista para otra persona que también tiene un canal en YouTube como tú, ujú. y la entrevista fue muy buena, fantástica, dinámica, y con ese colega que vive aquí en Serbia, queremos comenzar un podcast, Ujú. y estamos planeando eso, y pienso que va a ser un proyecto nuevo interesante. Ah, mira qué bien. A ver Ahora si, luego te invito yo a ti. claro que sí. Bueno, Luis, pues ¿sigues practicando baloncesto o haces deporte de todas formas, ¿no? Te mantienes bien, Sí, pero sigo haciendo baloncesto deporte, pero no, el baloncesto no, porque ya después tuve por la dos tele, por televisión. dislocaciones del hombro, entonces ya Sí. paré, no puedo jugar más. Deporte siempre, normal, camino mucho, me encanta caminar ahora 3, 4 veces por semana, 1 hora y algo. Me gusta mucho el tenis de mesa, también lo juego.
Sigo, me encanta el deporte. Crecí con el deporte, Vale, es fundamental, un consejo para los jóvenes, sí, que hagan deporte como estén jóvenes, porque al final después cuando esté grande, eso tiene memoria ahí, el cuerpo tiene memoria muscular y memoria de claro. todo y ayuda mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por hablarnos de Serbia, de qué haces ahí, cómo es la gente y un poquito de historia y el momento actual. Así que Gracias a ti, Jorge. te mando un abrazo y hasta otra, Luis. Claro que sí, seguimos. Seguimos. Chao. Hasta luego.